Bienvenidos a esta entrevista especial aquí en Radio y en Televisión Vida con Julio Pérez, un amigo y mucho más que eso, un siervo de Dios al frente de Onda Paz ya muchos años y también presidente de las Iglesias Betania de España. Bienvenido, Julio. Gracias, Juan Carlos. Es un placer estar aquí con vosotros. Ganas tenía de verte y de compartir un tiempo. Digo, mira qué ocasión más oportuna, ¿no? En este viaje, veamos un poco la ruta del Quijote que estoy haciendo. Gracias por pensar en esta entrevista, que creo que es la primera vez que estás aquí con nosotros. Aquí in situ, sí, es un placer. Tú y yo nos hemos visto por motivos de ministerio, de radio, en Madrid, hemos hablado muchas veces y hemos estado juntos y ha sido un placer. Pero mira, ahora me ha encantado ver las instalaciones tan bonitas. Esta es tu casa, pero sí, el viaje por aquí, por Murcia, para hacer reuniones especiales con las Iglesias Betania, ¿verdad? Sí, estaré hasta el fin de semana, inclusive el día 1 de noviembre. Tenemos lo que dirían en Filadelfia, una reencuentra, ¿no? Qué bueno. Y aquí estaré con los hermanos. Me gusta estar con los pastores. Pero ya que nos podemos mover, ya que hay una apertura, estás, me decía, muy viajero. Ah, sí. Pues la veda se ha abierto un poquito y vamos yendo. Yo ya empiezo a viajar por las diferentes iglesias locales. Hay también proyectos nuevos en los que estamos trabajando también. Porque ¿cuántas iglesias Betania hay en España ya? Actualmente operativas y fundadas bien, 35 iglesias. Wow. Lo que algunas de esas iglesias están proyectando abrir otras iglesias. Es en lo que queremos invertirnos. Plantación que se de reproduzcan, iglesias. Sí. Buenísimo. Estás dirigiendo Onda Paz, Ona Pau Cataluña, estás al frente de las iglesias Betania, también eres parte de la Junta Directiva de Sociedad Bíblica Española y en muchas cosas más en el Consejo Evangélico de Cataluña. ¿Cómo lo haces, Julio, para todo eso? Bueno, en el Consejo Evangélico, lo que llamamos el Consell Evangélic de Cataluña, soy miembro de la Junta Directiva, pero soy el director de las iglesias de Barcelona, área metropolitana. Okay. Y es un placer. En Barcelona y área metropolitana hay 420 iglesias. Uf. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Y con mucho gusto, trabajando con todo el segmento evangélico de unos de esta forma y de otras, bautistas, hermanos, metodistas, pentecostales, y es un placer. Me gusta mucho la inclusividad, o la integración, esa palabra inclusividad se puede malentender, ¿no? Pero ser integrista, integrar a la gente en el ambiente cristiano, ¿no? No descalificar a nadie. Hay quien se autodescalifica, ¿no? Pero no. Que se aísla un poquito, ¿no? Sí. Y todavía, aunque ahora crees que, porque puedo entrevistarte, Julio, y aprovechar la perspectiva de los años, sí. ¿Crees que ahora es más fácil la unidad que en décadas anteriores? Sí, por ejemplo, pongo como modelo lo que yo vivo en Cataluña, lo vivimos a nivel de España, también estoy en varios foros nacionales, pero por ejemplo, las iglesias en Cataluña hay casi alrededor, estamos rondando las 1000 iglesias. ¿Solo en Cataluña? En Cataluña, sí. Fíjate que se hizo un muestreo, la Generalitat de Cataluña hizo un muestreo de religiosidad y el dato que arrojaban era el 7% de los entrevistados se confesaban evangélicos. El 7%, si lo extrapolamos, de 7.700.000 personas, de habitantes que hay en Cataluña, son 560.000. O sea, yo no veo a tantos, ¿no? Sí, puedo decir 200.000 creyentes, como mucho sí. Pero bueno, claro, hay mucha gente creyente. Es un número considerable. Pero hay mucha gente creyente fuera de las iglesias, pero mucha. Que estuvieron o que tienen una afiliación a través de los medios de comunicación, pero no se han ubicado en una iglesia. Y Julio, tienes un cariño especial por esta tierra porque sí. Es parte de tus orígenes, ¿no? Yo, Murcia de mis amores, mi familia, mi madre, mi padre, mis abuelos, somos 7 hermanos y parte de los mayores eran todos murcianos. Porque mi padre era un refugiado republicano que estuvo en el norte, se refugió en el norte de Francia, se exilió, fue exiliado político. Y vivía en Nimes durante 10 años y él vino a buscar a mi madre después de 10 años.
estaba como desaparecido, ¿no? En Alcantarilla, somos familias de Alcantarilla, está toda nuestra familia. Y cuando volvían hacia Nimes, mis padres hicieron parada y fonda en Barcelona, con unos amigos y tal y cual, pero bueno, estos amigos les persuadieron, oye, búscate aquí un trabajo. ¿Cómo? Pero yo me tengo que volver a Francia y tal. Nos quedamos en Barcelona. Y allí, pues, el misterio de los óvulos y los espermas produjeron pues esta sinergia que se llama Julio Pérez. y nací accidentalmente allí. Wow. Pero he pasado muchos tiempos de mi infancia, de mi adolescencia en Murcia. Qué bueno. Y aprovecho para preguntarte, Julio, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? Sé que has contado tu testimonio pues en abierto en la radio, por escrito, pero nos gustaría tener un poquito de en qué momento vivías, cómo estaba tu vida en aquel entonces. ¿Cuántos años tenías cuando conoces a Cristo? Yo tenía 18 años. Yo vivía en un ambiente, una familia bastante desestructurada. Mi padre era un hombre amargado por la guerra civil, tenía los resabios de la guerra, había producido. Era un buen trabajador, era un maestro albañil, pero era un hombre muy amargado, ¿no? Y entonces eso le aislaba de los hijos. Estábamos un poco huérfanos del afecto paternal, sí. Un poco no total. Mi madre se desvivía con 7 hijos. 7 hijos. Y tal. ¿Qué lugar ocupas dentro de los hijos? Yo soy el sexto. Sí. Y entonces, pues la verdad es que tenía muchos amigos. Yo vivía en un ambiente complicado, en el Raval de Barcelona. El Raval es el barrio chino de Barcelona. Justo vivía en la Rambla del Raval, que hoy han hecho allí donde yo vivía, mi padre tenía 2 pisos. Hay una universidad católica muy prestigiosa, Abat Oliva. Y yo pues estaba inquieto, era un chico... 18 años, vivía la vida a mi manera, ¿no? Pues haciendo las tropelías de la juventud de aquella época que podía y se me ocurrían. Y había un amigo mío que había tenido problemas con la heroína en aquellos años, años 70, principios de los 70. Y él me habló de su encuentro con Cristo y su cambio. Y yo lo vi en su persona, el cambio, y me asombró. Wow. Y él me llevó a la iglesia evangélica. A una iglesia evangélica naciente, una iglesia nueva, una asamblea de hermanos. Cuando las asambleas de hermanos eran súper evangelísticas, eran iglesias súper pujantes en aquellos años, y esa iglesia era una iglesia para mí inolvidable, siempre una iglesia donde sin saberlo estábamos yo viví un avivamiento ahí había un avivamiento en esa iglesia. Despertar, recuerdo que en un año se bautizaron a 100 personas. Impresionante. Sí. Uno de los momentos. Yo me convertí, al cabo de un año también me bauticé. Yo vivía en el ambiente. Me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, que iba con la melena Beatle de la época. Evidentemente yo era deportista, tenía otro aspecto. Y luego con una camisa Elvis satinada de cuello alto, verde, me acuerdo. Y luego un pantalón acampanado, ¿no? Y cuando entraba pues la gente, pues claro, muy amable la gente. Yo decía, estos son de otro planeta, esta gente, ¿no? Y tan afectivos y tan cariñosos. Pero eso me atrajo, ¿no? Escuché la palabra del Señor esa tarde y me afectó, ¿eh? No tomé ninguna decisión. Pero por la noche, en casa de una familia muy querida, la familia Planagumà, la conocida Sesca Planagumà, que ha sido presentadora de televisión muchos años, la primera mujer protestante que entrevistó Mercedes Milá en un programa de los principios de los 80, que fue un boom. Pues en casa de los papás de Sesca Planagumà, allí don Camilo y doña Rosa Planagumà, una mujer preciosa, todo un tipazo de mujer, ¿no? Y encantadora, arrebatadora. Y yo, esa gente que con ese espíritu tan potente que transmitían. Y por la noche, después de cenar, en el ensanche barcelonés, ellos vivían en una casa del ensanche, proyectaron una película antiquísima que se llama Los Inquietos. No la he visto. Muy antigua, antes de los Beatles. Pero en esa película aparece Billy Graham predicando en el estadio de Los Ángeles. Y una mini prédica, durante la prédica de Billy Graham yo me quedé capturado y traspasó mi alma.
Y cuando él hizo el llamamiento, yo me entregué al Señor esa noche. Y se lo dije a don Camilo, ¿no? Y así que ya en tu conversión estabas conectado con los medios de comunicación, ¿te das cuenta? Se ve que sí, yo no sé. Recuerdo que hay un amigo mío americano, Jaime Félix, que es traductor internacional, querido amigo, y este hombre pues me conoció la primera vez y estábamos hablando, y claro, yo tenía 19 años, entre 19 y 20, y me dijo, oye, me gusta tu voz. Digo, bueno, vale, pues yo no me había dado cuenta de mí mismo, ¿no? No tenía la percepción, la autopercepción, ¿no? Claro. Y entonces él me dijo, mira, ¿quieres venir a Evangelismo en Acción? Y estuve un año trabajando en Evangelismo en Acción con don Juan Gili, que fue el fundador, uno de los hombres insignes del Evangelio en España. Un precursor. Sí, un gran evangelista, este hombre. Y nada, pues yo me metí ya, hacíamos un programa que se llamaba Panorama Evangélico. Yo participaba porque él me enseñó la iniciación en el mundo de la radio, ¿no? Después yo más tarde estudié. ¿En qué radio se emitía? Se emitía en Transmundial de Montecarlo. Wow. Porque en España vivía Franco todavía cuando yo me convertí. Sí, ahí estaba prohibido. Empezó Juan Antonio Monroy, por ejemplo. Sí, Juan Antonio Monroy. Bueno, Juan Antonio Monroy es un patriarca. Es un precursor de muchas cosas. Pero la verdad es que enviábamos ese formato, eran programas de 15 minutos a Montecarlo, 3 veces a la semana, y ahí por onda media cogíamos difícilmente la emisora, y había respuestas de gente en aquel tiempo a través de este medio, y así me inicié con este querido hermano, don Jaime Félix. Conoces al Señor, impactado por el testimonio de este amigo, y enseguida eres militante, o sea, no solamente asistente, sino un guerrero. Yo sí, Cristo, a mí me causó una fuerte impresión el conocer a Cristo, me cambió la vida, de verdad. Fíjate, y ahora la gente va a empezar a sumar, cuando diga esto, hace 49 años que conocí al Señor. El año que viene hará 50, medio siglo, ¿no? Tus bodas de oro de la fe. Sí, pero fíjate, estoy tan entusiasmado o más que antes de ayer cuando conocí a Cristo. Wow. De verdad, fue tan impactante en el ámbito donde yo me encontraba. Me desarraigó de un mundo peligroso, un mundo dificultoso. Ya no quiero entrar en muchos detalles, era una vida, mis hermanos, algunos murcianos que vivían allí, se habían dado la mala vida y vivían en un ambiente, estaba rodeado de muchas cosas dificultosas. El Señor me salvó de todo eso y me dio una nueva vida y me entusiasmó. Sabes que la palabra entusiasmo significa enteos, poseído por Dios, ¿no? No lo sabía. Entusiasmo, fíjate, enteos. Qué bonito. Y sí, pues fui poseído por Dios, ¿no? En el entusiasmo. Y nada, y me puse al servicio del Señor, y desde entonces, Juan Carlos, marcó tu rumbo. Marcó mi rumbo. Luego conocí a mi esposa. O sea, que ya conoces en el contexto de la iglesia a tu esposa. Sí, allí en la misma iglesia local, nuestra iglesia floreciente, creciente. Conocí a mi esposa Emi, una mujer encantadora, preciosa, maravillosa. La próxima vez tienes que venir con ella, Julio. Sí, ella ha venido a veces conmigo, y lo que pasa es que estamos cuidando a su mamá, que vive con nosotros, y está todo controlado, pero tiene mucho cuidado. Dice, hasta el año que viene no viajaré, para asegurar el tema del COVID, ¿no? Sí. Pero, bueno, ella formaba parte, se convirtió, era muy jovencita, ¿no? Yo era un piratilla de la calle, y ella era una chica de un fondo de una buena familia, muy estable, muy cuidadosa, fina, catalana, de estas familias catalanas. Y yo, que era pues así un personaje así a mi manera, pues, y nada, formamos un tándem un tándem que ha dado de sí ¿cuántos hijos? Dos hijos, tengo 2 hijos y 3 nietos, preciosos. Qué bueno. Un nieto de 13 años, de 10, Noah, y uno de 1 año y medio, que se llaman Biel. Sí. Y háblanos un poco, ¿cómo llegas a fundar? Me han salido los dientes espirituales escuchándote a ti, con toda esa movida que fue Radio Amistad, sí, y que se vivió un tiempo muy bonito. Wow. Se vivió un tiempo con Wilson Feo, sí, con Enrique Montenegro. Sí. O sea, habían mañanas que yo recuerdo que te quedabas atrapado por la radio directamente, sí, ¿no? Sí.
en sus mejores años, Radio Amistad, en sus mejores, cuando llegó a tener 23 o 24 emisoras en diferentes ciudades, y en aquellos años, que era finales de los 80, principios de los 90, el tema de la radio evangélica en España no había lo que hay ahora. Ahora tenemos más puertas abiertas en diferentes comunidades autónomas, pero la verdad que Lisardo Cano fue un valiente. El Señor usó esa valentía de Lisardo. Lisardo tenía negocios, este hombre, propios, y invirtió muchos millones de pesetas en el inicio. Luego empezó con los maratones porque ya dejó sus negocios para dedicarse plenamente a esto. Tiempo completo. Y luego, bueno, pues ya por diferentes razones ha venido a menos, ¿no? Radio Amistad, pero sembró muchas conversiones. Y entre ahí nació el Tren de la Vida también, en el 92, justo en el preámbulo de las Olimpiadas, el año de España. Fue un año espectacular. Estamos hablando, Julio, que cumples 30 años presentando el Tren de la Vida. Sí, el año que viene. Juan Carlos. Qué bárbaro. Sí, sí. Esos son, ¿cuántos miles de programas? Bueno, programas unos alrededor de 1.600 hemos contado, porque durante unos cuantos años hacíamos el magazine 2 veces a la semana. Luego volvimos a uno, ¿no? Yo también las ocupaciones estoy diversificado y me gusta la radio. Estoy preparando ahora un equipo de relevo, que espero que serán Silvia López, que trabaja con nosotros media jornada, una mujer muy preparada, y a otros más, para que ella... Vamos a ver, yo estar, pero más desahogado. Porque la comunicación, yo me moriré con las botas puestas. Claro que sí. Voy a hablar por los medios siempre que me dejen, ¿no? Ahora estamos en un momento dulce en Cataluña porque estamos tratando la licitación oficialmente con el gobierno, con los anteriores, pero este está mucho más proclive a concedernos ya decididamente la licitación. Serían las primeras licencias reales de FM en España de radios. Wow. O sea, que estamos autorizados es una cosa, que es una bendición. ¿Qué conquista? Eso va a ser un gozo, una alegría. Estamos en prenegociaciones, digamos, negociaciones, diálogos, pero en firme, ¿eh? Y ya nos complace. Antes de fundar Onda Paz, entonces estabas con el Tren de la Vida en Radio Amistad. Sí, estuvimos allí. Yo empecé allí en el 92 con un equipo. Empezamos 3 amigos. El doctor Roca, que todavía participa, un buen amigo, un pastor bautista, un bautista más pentecostal que yo, pero bautista, es pastor de una iglesia, es un hombre encantador, el doctor Roca, con un corazón pastoral impresionante. Sí. Y un amigo mío, que es discípulo mío también, porque se convirtió en mi casa, en el comedor de mi casa, Francisco Javier Pérez. Este hombre ha sido jefe de la Guardia Urbana de Hospitalet, se ha jubilado recién, pero bueno, se ha jubilado a los 63 años. Y la verdad que los 3 comenzamos un programa que se llamaba Por las noches en la radio en silencio. Y tuvimos muchas conversiones en aquellos años tan fructíferos de Radio Amistad. Y organizábamos eventos evangelísticos, un festival que se llamaba El Sadai, luego de ahí nació Vida y Libertad, una obra humanitaria, Casas Hogar en Colombia y en Honduras. Tenemos 2 casas hogares, ya hace 27 años. Entonces, 3 amigos que queríamos mostrar que siendo diferentes, Francisco Javier desembarcó finalmente en una iglesia metodista, metodista, bautista y un pentecostal, y creamos un paradigma de unidad y bueno, muy notorio en esos años eso. De diálogo, de cordialidad, qué bueno. Y eso a mí me encantó, porque siempre me ha gustado la unidad de la iglesia. Amo lo que Dios ama. Tren de la Vida, además de en Onda Paz, y aquí los lunes por la mañana lo emitimos, pero ¿en cuántas estaciones de radio está saliendo, Julio? Contabilizamos más de 50 ciudades donde se sale el programa, 50 de ciudades de cabezas de partido. Luego ciudades, digamos, circundantes, pues hay tantas otras, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en Cataluña, estamos en Barcelona, en Girona y en Tarragona, Ona Pau Cataluña, pero luego tenemos Reus, tenemos Valls, las grandes ciudades, Hospitalet, Badalona, donde la radio se escucha, ¿no? Quiere decir que son muchas ciudades. Si sumáramos todas esas serían muchas más. Sí, estamos contentos de eso, que mucha gente... Tenemos testimonios muy bonitos de gente que se ha convertido, de los que nos han llegado, que son muchos a lo largo de estos años,
y muchos hijos pródigos que han vuelto a casa, a las Hay iglesias, a través del que tren de la usas vida. como... Porque es un programa amable, porque es un programa de actualidad y además con una profesionalidad, con tu saber estar. Así que, pues, aunque des paso, pero tienes todavía muchas balas que disparar ahí en el tren Bueno, de la sí, vida. haremos lo que... Pero creo que la nueva generación tiene que ponerse... bueno, tú estás en eso, porque tú eres nueva generación. Y yo me alegro tanto de verte a ti, tu desenvolvimiento. También hemos tenido a Fernando Díaz, que ahora ha estado muy malito, Sí. pero Fernando, otro gran profesional. De verdad que sí, Lucho Panduro en Madrid. Hay una generación de comunicadores excelentes, ¿no? En varios lugares de España. Y yo me alegro tanto, cuando empezábamos el Tren de la Vida en el 92, que el director de programación de Radio Amistad fue Enrique Montenegro, Enrique Montenegro era un genio, Sí. además él tenía un muy buen programa. Una mente ultraveloz, Sí, un hombre que, era un hombre lo ve hecho. Un hombre que sí, va por delante siempre, Sí. Y él dio muy buenas ideas en aquellos años. Era el que dirigía lo que era la programación realmente. No, pero realmente lo que me doy cuenta de que todos estos años ha habido una transformación. Decía la gente cuando salía el Tren de la Vida que era un programa, la gente cristiana, que era demasiado mundano, porque hacíamos entrevistas a profesionales y hablábamos de cosas de la vida, ¿no? Claro. Era todavía aquella idea de que éramos intramuros, ¿no? No éramos extramuros. Sí. Todavía la iglesia, ahora la iglesia se ha vuelto más exógena, pues estábamos más interiorizados y ahora más exteriorizados, ¿no? Y entonces se han reproducido el mismo patrón, ¿no? Claro, tenemos que entrar en el mundo real de la gente y establecer puentes y iconos sociales que la gente entiende, identifica. Claro y que no sí. le suena chino, ¿no? Lo que decimos. ¿Y en qué año nace Onda Paz como emisora? Onda Paz nace en el 2000. Sí, ya empezábamos a hacer las primeras incursiones. En el 2000, probatorias, ciertas franjas horarias, no salíamos las 24 horas. 2000, 2001. Y en el 2002 ya salimos las 24 horas. Así por el artículo 33, ¿no? Recuerdo cuando el director general de Telecomunicaciones, un prestigioso periodista, don Santiago Ramentol, de Esquerra Republicana, militante, pero paradójicamente un hombre temeroso de Dios, católico, de un movimiento de renovación católica. En Cataluña son iglesia, ¿no? Movimiento muy proactivo en la Iglesia Católica. Y cuando me llamaron, porque me cerraron a los 3-4 meses de estar en el aire, que era previsible, yo quería el choque de trenes, claro, para ver qué pasaba, porque yo no iba a estar dispuesta a emitir si el gobierno me decía que no. Entonces, bueno, tuvimos una conversación que el Señor propició por un amigo mío político, que nos propició ese encuentro. Un amigo mío político, que era miembro del Parlamento ya en ese, Àlex Masurens, que es político todavía hoy en el Ayuntamiento de Barcelona, y él propició el diálogo con el director general cuando dice, oye, que nos cierran la emisora. Él venía a un programa a comentar con mi amigo Francisco Javier, un programa que hacía él, y le dije, oye, que nos cierran la emisora, y dice, ¿cómo es eso? Y digo, pues sí, bueno, hombre, te voy a propiciar una entrevista con el director general. Bueno, y hablamos con el editor general, aquel hombre casi, bueno, lo único que nos faltó es ponernos de rodillas, pero aquel hombre, y parecíamos casi hermanos al final, y al acabar la conversación me dijo, mire, porque allí la mentalidad catalana es muy peculiar, ¿no? En una serie de cosas, unas pues son muy suyos en las cuestiones políticas, pero en otras son muy serios, ¿no? Muy serios, muy rigurosos. Y me dijo, mire, yo les autorizo a emitir, no interfieran a nadie y por favor no me armen ningún escándalo. Claro. Digo, bueno, y empezamos, tiramos millas. Abrimos la siguiente emisora con Jaume Torrado en Ona Pau Girona en el 2006, o sea, a los 6 años, y me llamaron otra vez. Oiga, pero ¿esto cómo es? ¿Y cómo es? Ustedes se toman las libertades que... Oiga, pero es que nosotros no somos un lobby, no tenemos poder económico ni de influencia social y aquí se mete todo el mundo por la brava económicamente hablando, pero nosotros somos protestantes, estamos aquí casi 200 años en esta tierra y
y no tenemos representación. Tenemos 10 emisoras católicas de mucho prestigio, Radio Estel, y no tenemos ni una sola emisora evangélica en aquel tiempo. Bueno, estaba Radio Amistad, sí, Radio Amistad era la precursora. Solo la emisora de Barcelona, ¿no? Siempre muy respetuosamente con Radio Amistad hemos trabajado mano a mano, ¿no? Con mucho cariño a Risardo Cano, un decano también. Y luego, pues el caso es que nos dejaron y abrimos en Tarragona y vamos a abrir en Lleida. Y ahora estamos negociando el tema ya en firme con varios agentes políticos, el que se formalice la licitación. Fantástico, y Julio. Será una bendición. Para estar tranquilos, ¿sabes? ¿También en catalán tenéis programas? Tenemos programas, un porcentaje. Tenemos actualmente un 10-15% de programación catalán. Nuestro idioma vehicular es el castellano porque tenemos mucha audiencia latinoamericana. Y entonces queremos... También hay que explicarse en Cataluña, pero son muy exigentes con este tema, ¿no? Bueno, el catalán ama su propia lengua, es una lengua bonita, muy entrañable. Es una lengua del corazón también para muchos. Sí, es una lengua dulce, bonita y entonces ahora mismo acabamos de producir una dramatización del Nuevo Testamento en catalán. En la Sociedad Bíblica, en colaboración con Onda Paz y Onda Paz. Hemos hecho esta producción que la hemos entregado a Dynamit Radio, porque ellos han abierto también una emisora allí. Fantástico. Ahora. Y entonces estamos y a todas las emisoras hermanas, Radio Bonanova, Radio Amistad, en Mallorca, en Baleares, en Valencia, que dicen que son los catalanes del sur, no, son los valencianos. Pero la verdad es que tenemos a personajes como Carlos Rovira, que era el vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que sí, que es un fan de los protestantes. Sí, no lo sabía. Sí, de Esquerra Republicana también. ¿Cómo se vive este tema del independentismo en las iglesias evangélicas de Cataluña? Es delicado, pero ayúdanos a entender este fenómeno un poco mejor. Vamos a ver, este fenómeno tomó mucho realce cuando el presidente Artur Mas vino y le pidió al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el pacto fiscal y todo eso. Eso creó un revulsivo al negarlo, ¿no? También la situación económica era mala para España y también los catalanes, el gobierno catalán no quiso entender eso. Pero se podía haber gestionado de otra manera mejor la cosa, ¿no? Como se gestionó con el País Vasco. Con eso hubiera sido suficiente. Claro. Creó un revulsivo social y las bases independentistas, que no eran tan numerosas, eran... Bueno, hoy en día el suflé independentista ha pegado un bajón estrepitoso, pero en ese tiempo, a partir del 2012 hasta el 2017, que fue el clímax, fue un momento crítico, hubo un subidón. Supieron manejar las sinergias de populistas. El descontento. El descontento, lo capitalizaron. La verdad que a nivel de la ciudadanía se creó un ambiente en el 2017 de una tensión social muy fuerte, y que al final hubiera acabado mal porque hubiera sido aplastado de la peor manera, ¿no? Que nadie deseaba. Pero bueno, no llegó la sangre al río porque el presidente Puigdemont hizo aquella escaramuza de que declaró la independencia, que era un brindis al sol, pero que hubiera creado problemas sociales, ¿no? Que ya estaban ahí. Y entonces, eso creó un malestar muy grande, las aspiraciones. El pueblo catalán tiene una historia muy, muy, muy propia, muy interesante, que hay que respetar, su cultura, su lengua, y también protestantes de pro, Tenemos a Pere Galés, a Ramon Llull, hombres insignes de la cultura catalana, que era desconocido. Esto lo ha traído a la luz el Josep Lluís Caro Rovira, este hombre de Esquerra Republicana, pues un apasionado del protestantismo. Lo tenemos en un programa de televisión ahora, este fin de semana. Él es un experto. Entonces, ¿qué pasó? En las iglesias evangélicas, evidentemente, se resintieron de ese tema, especialmente el ámbito más catalanista de las iglesias evangélicas. Claro, yo estoy en la directiva del Consell Evangélic y muchos catalanes de pro, ¿no?, que están ahí, hermanos queridos, bautistas, metodistas, de todos los sectores, queridos. Hicimos un pacto de no
no de alguna manera inmiscuir la cuestión política en nuestro quehacer ministerial, el reino. O sea, no meter, o sea, la cultura del reino era algo diferente a los planteamientos. Y se tomó conciencia de esto, ¿eh? Y os puedo decir, y te puedo decir, Juan Carlos, que a día de hoy no tuvimos, o sea, puede ser que siempre algún exaltado que salía por ahí, pero no representativo del liderazgo catalán. No hubo nunca ningún encontronazo. Hicimos un pacto de no inmiscuir, mezclar, no contaminar nuestra experiencia de fe con la cuestión política al reducirlo al hábito de lo particular. Uh-huh. Y se ha respetado hasta el día de hoy. ¿Y qué piensas que va a suceder a medio largo plazo? Es decir, en una visión de generaciones. ¿Crees que esto va a seguir fortaleciéndose, ese sentido catalán y de separación con España, o que finalmente habrá un entendimiento? Vamos a ver, el presidente actual de España, ¿no?, Sánchez, es un oportunista político, ¿no?, está claro, pero ha desinflado la situación. Le ha interesado también, por otra parte, porque necesita la complicidad de Esquerra Republicana para todos los presupuestos generales y muchas otras cosas, ¿no? Pero, evidentemente, sí, tienen que tener a este presidente porque si no también les va a ir mal, por otra parte. O sea, esto es un ajedrez político, ¿no? Sí. Pero Cataluña no puede, no, la independencia como tal es una utopía, ¿no? Y yo conozco los entresijos de la política nacional, española y catalana, y hablo con políticos catalanes de todos los sectores, desayuno a veces con ellos como parte institucional de nuestro quehacer, o comemos incluso algunas veces en algunos lugares, o hablamos, o desayunamos, tomamos un café y hablamos de todo, Nosotros estamos trabajando mucho la idea de la normalización religiosa. Este agravio comparativo que hay con la Iglesia Católica, interpretando que sociológicamente la Iglesia Católica tiene un papel, pero es exagerado, tienen todas las prebendas y nosotros. Y el gobierno catalán está tomando conciencia de eso, con los protestantes, mucho, y más este gobierno, curiosamente, el gobierno de Esquerra Republicana es muy proclive a los protestantes, muchísimo. Bueno, eso lo celebramos. Pero en cuanto a la cuestión política, la independencia no se va a dar. Lo que España puede llegar a ser con el tiempo es un Estado federal, ajá, como máximo. Y saben, todo esto es una especie de proclamas que tienen que hacer. Yo soy más independentista, y hay que hacer esto, y el referéndum y tal. Pero esto forma parte de la parroquia, para mantener a la parroquia afiliada, ¿no?, al tema. Pero el suflé ha bajado mucho y... Cuidado, sí que hay que entender bien al pueblo catalán, la cultura catalana, ser muy respetuosos y no maltratar tampoco al pueblo catalán, a pesar de esta exaltación, este delirio que ha tenido, ¿no? Sobre todo sus dirigentes políticos independentistas, ¿no?, que han llevado también al país a un momento crítico, ¿no? Ahí el cristiano es clave para ese ministerio de reconciliación. Total. Hacer puentes, el respetar la singularidad del otro, ¿no? Total. Has utilizado una palabra clave, Juan Carlos. Y sabes, también me gusta, ¿no?, la sensibilidad esta que tienes. También es de la nueva generación que tú representas. La fuerza de la reconciliación. A nivel espiritual, entre el cielo y la tierra, ¿no? En vertical y en horizontal, ¿no? Es el poder de la cruz. Y yo trato de transmitir eso, hasta explícitamente con algunos líderes políticos, municipales o del Govern de Cataluña, del Parlamento, sobre todo. Por Onda Paz pasan todos los políticos. Durante las campañas políticas entrevistamos a todos, que nos cuenten su historia. Qué bueno. Y les planteamos nuestras propuestas como pueblo evangélico, qué están dispuestos a hacer. Y te digo una cosa, todos hacen una aproximación totalmente sorprendente, al protestantismo, al menos a considerar nuestras reivindicaciones, ¿no? En algunos casos lo cumplen y en otros, pero como pasa siempre, ¿no? Pero bueno, tenemos un puente, un diálogo, hay que establecerlo. Pero sí, la reconciliación. Cataluña tiene todavía una herida, de esto, una herida con España, con el resto de España, porque Cataluña es España. Con el resto de España, que hay que subsanar. También tendría que haber mediadores y reconciliadores
Y ese espantajo de que España nos roba, eso es un rollo político, vamos. Igual que de caricaturizar a los catalanes, ¿no? Que son así o son así. Son como son, pero no está bien. Es parte de la riqueza de una gran nación como es España, que hay diferentes formas de ser y diferentes historias incluso dentro de esta gran historia. Sí, una historia común. El catalán es muy afrancesado, un hombre muy emprendedor, por lo general serio en todo lo que hace y emprende, ¿no? Entonces ha venido a menos, se ha mermado mucho. Todo este delirio político también ha perjudicado la vida social y económica. El mundo empresarial en Cataluña. Y son conscientes de eso. Lo que pasa es que no lo pueden decir, pero entre bastidores se dice. Claro. Se dice. Julio, de ese entusiasmo que nos comentabas, ¿cómo comenzáis tu esposa y tú la aventura de servir al Señor? ¿Y cómo seguís 50 años después o 40 años después con ese mismo entusiasmo? Bueno, porque esto se retroalimenta en el lugar secreto. Eso que se habla tanto, pero que hay que vivirlo, día tras día. Para mí el Salmo 24:7 es un lema. Una cosa he demandado y esta buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Y esto es una realidad apasionante. Yo vivo esto a diario. Mi esposa es muy tempranera. Yo soy muy de altas horas de la noche, ¿no? Es muy tempranera siempre, disciplinadamente. Nuestro encuentro con Abba, con papá. Y disfrutar de esos y luego percibir la dirección del Señor en todo, para nuestra propia vida, ¿no? Yo que he seguido tu ministerio he visto que habéis desarrollado en los últimos años un énfasis en intimidad con Dios y también un carácter incisivo en lo profético de ser conscientes de que la venida del Señor está cerca y tener un alto enfoque a la hora de servirle, de predicar, etcétera. ¿Puede ser así o me he equivocado en la percepción? No, has detectado perfectamente. Sí, esto está marcando la agenda nuestra, total. El vivir en armonía con el Señor, primero por agradarle a Él, no por otra cosa. No se trata de cantidad de horas, para ver esto es un ranking, a ver quién es el más guapo de la clase, ¿no? Es estar con Él, escucharle. No llevar la lista de la compra necesariamente, aunque le cuentes todo lo que necesitas. Yo le hablo de mis nietos, de mis hijos, de mi familia, de todos, ¿no? Pero hablamos de las necesidades de los pastores. Pero hablo con él, trato de escuchar el latido de su corazón. Y esto retroalimenta mi vida y la de mi esposa. Total. Entonces, esa es la realidad. Y salimos al mundo exterior pues empoderados por eso, ¿no? Por esta experiencia tan gratificante de estar con el Señor. Pero cultivarlo como un hábito disciplinado, porque se idealiza mucho, hay que tener comunión con Dios. Esto es como el que habla, hay que orar, pero no ora, va a congresos de oración, lee libros sobre la oración, habla mucho de la oración, pero no ora casi. Orar es hablar, compadre. Pero porque no se da ni cuenta, ¿no? Te metes en una... Yo, por ejemplo, vivo en una agenda trepidante, ¿no? Claro. Pero el Señor me da energías para todo esto, porque las recibo ahí. Pero la verdad es que esto es vital. Si no, se nos secan... Si no hay un cristianismo de raíces profundas, se nos secan los recursos, se nos secan las ganas y las visiones que Dios nos imparte. Entonces eso... Y de verdad, el otro eje es... Estamos tomando conciencia mucho en nuestra iglesia, sobre todo en la metropolitana de Barcelona, Betania, que es una iglesia, es una iglesia, no es muy numerosa la iglesia, una iglesia de 350 miembros, pero es una iglesia que influye positivamente en la vida de la ciudad, en la vida de la iglesia de la ciudad. Es una iglesia de puertas abiertas, muy prestadora de nuestros servicios a los demás y todo eso. Y estamos viviendo unos años, todo nuestro liderazgo y prácticamente la iglesia en su conjunto,
la experiencia, una expectativa ante la venida del amado de Jesús. Y estamos muy centrados, viendo todo lo que es la vida cristiana, el conjunto de la vida cristiana, de nuestros roles en la vida cristiana, nuestras responsabilidades humanas, sociales y espirituales, a la luz del retorno de Cristo. Porque estamos viendo que esto se precipita a marchas forzadas, se acelera todo. Es como que ya no solamente los predicadores o a los que les gusta la escatología, sino que hay voces científicas o sociológicas que dicen es que el mundo se precipita a un fin. El mundo de afuera, el mundo no cristiano, tiene una percepción, no saben ni... Ellos no podrían interpretar que esto tiene que ver, casi están profetizando, ¿no? Como profetizaba Ciro, prácticamente sin saberlo, ¿no? O Darío, y otros reyes, ¿no? De la antigüedad. Están diciendo, yo leo cosas, periodísticamente tengo que leer, igual que tú, muchas cosas que se dicen mentideros en algunos foros, en otras publicaciones, libros y tal. El mundo tiene, fíjate, han hablado del reloj del Apocalipsis, le han titulado así, el reloj del juicio final. Ellos lo interpretan una cuestión del ecosistema, de que está empezando a haber los recursos del planeta, la cuestión económica, los flujos y reflujos de la economía mundial, como las previsiones que hay a medio y a corto plazo, y la política, el movimiento político. Los nuevos ingenieros sociales están explicándonos eso. Y ellos intuyen de que esto va a un punto, hay un cuello de botella. Y para mí entender ese cuello de botella, en un momento determinado, será el hombre de pecado el que lo resolverá. Porque el mundo, en el momento que Europa entre en crisis, el continente más estable del mundo, que es políticamente, económicamente y sociológicamente, es Europa, en el momento que tenemos nuestras crisis ya campeantes, pero que haya una crisis flagrante, esto va a repercutir en el mundo entero y va a haber marejadilla, va a haber muchas turbulencias humanas y a partir de en algún momento entraremos en una pista de donde irá emergiendo. El escenario se está preparando, el hombre de pecado, que la Biblia lo identifica como el anticristo, que solucionará la crisis a voz de pronto, ¿no? Desatando otras crisis. Desatando posteriores crisis, sobre todo una persecución feroz contra el pueblo de Israel y contra todo lo que se precie de cristianos genuinos. ¿Crees que estamos preparados para todo esto? No. La Iglesia está desprevenida, en general. Yo recuerdo cuando yo me convertí en los años 70, se hablaba de la venida del Señor, también de una forma muy lejana, ¿no? Claro. Pero se enseñaba y había una ilusión incluso, pensando que un día nos íbamos a encontrar, que el Señor iba a venir, pero parecía como un cuento, una leyenda cuasi mágica, ¿no? Que el Señor vendrá, pero vendrá cuando tenga que venir. Pero hablábamos, ¿no? Del cielo, del mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, con el Señor, como dice 2 de Pedro 3 y todo eso. Pero ahora, si ves las señales del fin de los tiempos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, los textos paralelos, hay un texto, entre otros, las señales que hay que Jesús declara en ese sermón, son muy significativas, se están dando muchísimas de ellas de una forma total, sobre todo engaños, engañadores, falsos cristos, falsos ungidos, y alerta 7 veces Jesús en esa declaración sobre los engañadores, y ahora hay una legión de engañadores de todas las especies. Sí. O sea, el 95%, y soy generoso dejando el 5%, de lo que vemos de profetismo en las redes sociales es falso. Y algunos mezclado, medio verdad, medio mentira. Pero lo que es medio verdad, medio mentira, definitivamente es mentira. Acaba siendo contaminado por la mentira. Hasta más peligroso incluso. Hasta más peligroso. Entonces, el 5%, y estamos entrando en la pista de la iglesia apóstata. Porque en aquel día muchos dirán, Señor, pero si nosotros nos afecta mucho a los pentecostales esto. Echamos demonios, hicimos milagros y profetizamos. No sé quiénes sois, no os conozco, no sois de los míos. Y ellos se autoengañaban, se creían que sí eran. Y esto les está pasando a muchos. Pero lo peor de todo es ese canto del flautismo de Amelín que hay, que está haciendo que muchos vayan tras esos profetas
Me gustaría preguntarte tantas cosas, Julio, y el tiempo, pues, indudablemente es tirano y corre. Hacemos una pausa y hablamos un poco de pandemia, de iglesia pospandemia y de otros temas interesantes como tu libro y lo que está por salir también. Sí, claro que sí. Pues no se vayan, estamos aquí en esta entrevista especial con el pastor Julio Pérez. Hasta ahora. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra manera, ni siquiera comiences. Eso podría significar el perder trabajos, amigos, parientes e incluso tu vida. Podría significar no comer por 3 o 4 días. O congelarte en un parque. Podría significar la cárcel. Podría significar burla o el aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todo lo demás es una prueba de tu resistencia, de cuánto quieres hacerlo realmente. Y lo harás, a pesar del rechazo y los peores obstáculos. Y será mejor que cualquier cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe nada como eso. Estarás a solas con Dios y las noches arderán con fuego. Conducirás tu vida directamente hacia la única verdad. Es la única buena batalla que existe. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Altar 724. Hazlo. Julio Pérez, el pastor Julio Pérez, director de Onda Paz, presidente de las Iglesias Betania de España, charlando pues entre amigos de todo un poco. Y bueno, yo te preguntaba antes de la pausa por este tema de la pandemia que yo creo que sí, nos ha afectado a todos, nos ha cambiado en algún sentido a todos. ¿Qué percibes tú a nivel iglesia, a nivel hábitos? ¿Sientes algún tipo de preocupación de que nos hayamos hecho más, de iglesia online y hayamos perdido un poquito cercanía, contacto, o crees que es un fenómeno pasajero? Momentáneamente parece pasajero, que todavía perdurará, porque ha producido comodidad, pereza y en algunos casos descolgarse de otros tantos que no estaban muy arraigados. Ha habido una serie de personas, en las iglesias en general, los pastores allí hablamos y están todos, de alguna manera se notan resentidos de pérdida de membresía. Pero la comodidad y la pereza se han implantado, ¿no? Los streamings, los podcasts, las redes, de todo, que han sido una ayuda, claro, sobre todo en el confinamiento, ¿no? Y en el semiconfinamiento también. Han sido una ayuda y recursos. Hoy todo el mundo está en las redes haciendo cosas. Pero la verdad también eso ha creado lo que he dicho, muchos espejismos. Es irreemplazable el encuentro físico, el congregacionalismo, es irreemplazable, insustituible. Y bueno, yo creo que estamos desembarcando poco a poco de aquí a final de año, entrando el año que viene,
creo que estará el horizonte más despejado. Seguramente vamos a tener sobresaltos de alguna otra naturaleza. Sanitarias, no lo sé, pudiera ser algún derivado. Pero intuyo de que vamos a tener sobresaltos, turbulencias mundiales. Fíjate, se habla del desabastecimiento en Europa. Se habla de crisis en todos los ámbitos. En China racionando el combustible, por ejemplo. Sí, y movimientos un tanto inquietantes de China con estos misiles supersónicos. Y el tablero mundial cambia. Estados Unidos no estará en primer lugar. China va a ocupar un lugar preponderante. Pero volviendo al tema de la pospandemia, yo creo que la pandemia ha puesto a prueba al mundo entero. Al mundo entero la ha puesto a prueba. Nadie esperaba esto. Ni siquiera, yo creo que puede haber sido una pérdida de un laboratorio chino. No sé si interesada o no interesada. El caso es que ni siquiera ellos no podían controlar eso. Y esto ha puesto en jaque a la humanidad, ¿no? Nos ha demostrado también, bueno, por una parte nos ha demostrado nuestras limitaciones, que es como ahora en La Palma, ¿no? Con el volcán, ¿no? Todas las erupciones, todo esto es sensacional. Es uno de los volcanes en erupción más importantes de toda la historia de hace siglos, lo que está pasando en La Palma. Pero quiero decir, pero no se puede controlar. ¿Quién para eso? Alguien ha dicho que hay que bombardear el volcán para redirigir la lava, sí, crear otros ríos de lava. Que a lo mejor, no sé si eso podría ser una solución. Pero la verdad es que estamos en una situación que no controlamos. Esto no se controlaba. Y luego para la propia Iglesia también ha sido una prueba. Para la propia Iglesia ha sido una prueba el vernos en esta pandemia que ha sido devastadora. Millones de personas. Claro, la ciencia aumentará, como dice el libro de Daniel. Y se está dando como nunca. Las vacunas antes se tardaban años en, de alguna manera, verificar una vacuna potable que fuera eficaz, ¿no? Ahora, en un año, hemos conseguido una vacuna. Que son ingredientes vacunativos. No es una vacuna muy imperfecta, pero detiene la mortandad. No hablo de cuestiones conspiranoicas. Las estadísticas están ahí. Sí, entonces, sino ha detenido la mortandad en ese sentido. Luego se irá perfeccionando y saldrá una vacuna. Quizá un retroviral que parará la enfermedad en sus orígenes, ¿no? Y bueno, la ciencia aumentará como nunca antes. Y quiero decir algo respecto a las vacunas. Las vacunas han salvado la vida de nuestros hijos y de la historia de las vacunas. O sea, este tema de la vacunología, que yo lo he estado mirando a fondo, por curiosidad, a ver si había algún conspiranoico, antecedentes, ¿no? No. Esto se ha dado más en este tiempo con el COVID. Al revés, es una gran noticia, ¿verdad?, que se descubra una vacuna para tratar enfermedades que mermaban la población, pero con esta del coronavirus hay tanta polémica, sobre todo dentro de las filas del cristianismo. Sí, yo creo que tiene que ver con intereses políticos y económicos. Pero bueno, dejando eso aparte, el asunto está que la realidad, la crisis pandémica ha sido así. Estamos saliendo de la crisis. El año que viene, pues se prevé que saldremos del todo. España tendrá un repunte económico ahora. Bueno, ya veremos, porque con esto que está pasando de los desabastecimientos previsibles, el gas, la electricidad, el parón, es que aquí el tablero se mueve permanentemente. Las turbulencias van a ser el pan nuestro de cada día, a partir de ahora. Pero hay una previsión por los 140.000 millones que Europa nos ha entregado para salir de este atolladero, que se está utilizando electoralmente por parte del gobierno también esto. Este personaje es un prestidigitador, nuestro presidente, ¿no? Y está utilizando eso en plan electoral. Pero bueno, sea lo que fuera, es una cosa que va a crear un repunte económico, ¿no? Pero luego vendrá la caída otra vez. Durante esta misma década, no tardar mucho, vamos a ver otros ciclos de caídas económicas y de crisis políticas posteriores, etcétera, etcétera. Y todo nos lleva al punto omega. Entonces, ¿cuál es el tema de la nueva normalidad? Es predecible en parte y una parte impredecible de lo que va a ocurrir. Sí que hay cambios, sobre todo el teletrabajo ha cambiado mucho, el tema de las tecnologías nuevas,
Que eso por una parte es una bendición, pero por otra también ha creado otros hábitos. También nos hemos reinventado en muchos aspectos, esto también nos ha dado una creatividad importante, pero todo el escenario está confluyendo en el pensamiento único. Todo está confluyendo para crear el pensamiento único. Europa, sobre todo, está trabajando a marchas forzadas en este sentido, y los cristianos vamos a tener dificultades con respecto a nuestra fe, con la identidad, la ideología de género. Sobre todo, no es que no haya diversidad, que tenemos que admitirla y explicarla para la buena convivencia social, independientemente de que no estemos de acuerdo, pero tenemos para vivir en paz, ¿no? Y en armonía. Pero no se trata de imposición, de dictadura, una dictadura ideológica. Escribiste a corazón abierto un libro, pues eso, muy de como cartas pastorales, un libro muy de tu corazón, que ha tenido reflejo también en tus artículos en Protestante Digital. ¿Algo de lo que estamos hablando es para los otros libros que se están cocinando, Julio? ¿Lo podremos leer allí? Sí, estoy escribiendo 3 libros. Hay uno que espero que lo pueda publicar en la primavera del año que viene ya. Es un manual de vida para la Iglesia de los últimos tiempos, que tiene un titular que identifica el libro, que en su momento lo desvelaré. Y tiene mucho que ver con una actitud escatológica, profética de los últimos tiempos. Es electrizante lo que estamos viviendo. Entonces, la nueva normalidad no es la normalidad política que se aprovecha para hacer una nueva configuración sociopolítica que se está utilizando también para eso, sino es la nueva normalidad del cielo la que tenemos que ver. ¿Cuál es la nueva normalidad? Porque hay un mensaje del cielo para la Iglesia de este tiempo, después post-pandemia. Y yo creo que tiene que ver mucho con los 2 ejes. Una cultura de intimidad real, no utópica, no de hablar de la intimidad y no vivirla, que eso es penoso, sino porque eso nos da entidad, nos da fuerza para vivir y nos da muchas más cosas. Y luego preparar a la Iglesia, crear un discipulado, o sea, preparar una Iglesia precursora. ¿Precursora de qué? Del advenimiento de Cristo. Quiere decir, y preparar para las subsiguientes crisis que vienen. Hay una cantidad de crisis que la humanidad ya está viviendo y ha acelerado todos los procesos escatológicos, ya se están... Yo creo que estamos en el principio de dolores ya. Lo que pasa es que Europa es muy autocomplaciente, es un continente todavía, hasta que se nos vaya la seguridad. Entremos en una crisis de inseguridad total. Como pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas, que se creó una crisis de inseguridad mundial. ¿Eso va a pasar en Europa? No pronostico que pase nada malo, pero es que va a pasar. Vamos hacia allá. Entonces, la nueva normalidad es vivir en la expectativa, preparar a la Iglesia a vivir el día a día, nuestro compromiso con nuestras propias comunidades, un desarrollo de discipulado integral, relevante, también tener una buena comunicación con el mundo exterior, pero también vivir una vida de integridad personal, saber guardarnos para Dios. No por santurronería espiritual, sino por saber... O sea, yo creo que a estas alturas le decimos a la Iglesia lo que ya sabe en cuanto a vivir para vivir en santidad. Se lo tenemos que recordar, pero ya lo saben, ya lo sabemos. Necesitamos un mensaje quizá más fresco, actual, para estas necesidades urgentes. Julio, tú como hombre de Dios, como siervo de Dios, ¿has llegado a experimentar algo parecido a una crisis de la mediana edad? Una vez escuchaba una entrevista ante Goebbels que dice, yo a los 43, por ahí, 42, 43, me planteé con quién voy a fracasar, porque sabiendo con quién voy a fracasar, ya sé con quién voy a tener éxito. O sea, redirigí de alguna forma mi ministerio. ¿Tú has llegado a tener ese momento en el que te paras y dices, bueno, ya sé quién soy y creo que sé a qué me ha llamado Dios, voy a por eso? Yo entré en esa etapa de una forma muy decidida a los 60 años. Ajá. No es que hace mucho, digamos, ¿qué tendrá? A los 60 años. Entré en una... O sea, me planteaba, ahora los tiempos los cuento de otra manera, ¿no? Evidentemente, y ya estamos dando paso, preparando a la nueva generación. A nivel tanto de nuestra federación, y estamos en ello, y creo que tenemos que darle un nuevo impulso, y luego a nivel de nuestras iglesias locales, a nivel del movimiento evangélico español, lo que podamos influir. La verdad, estamos preparando a la nueva generación
mucho, estamos muy orientados. Pero sobre todo para apostarnos todo a la ruleta, no a la de la suerte, sino a la ruleta divina, ¿no? Apostar todos nuestros recursos, nuestra inventiva, nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra capacidad de atención y de productividad en todos los sentidos, ahora como nunca antes. Echar el resto, ¿no? Y echarlo en esos dos ejes. En el ámbito de la intimidad con Dios, eso es sagrado, eso es inapelable, eso tiene que ser una realidad vital para los creyentes. De nuestro ADN. Salmo 24:7, una y otra vez lo diré. Y otros textos. David era un hombre apasionado por Dios y además es una geografía de su alma, de sus emociones. El Salterio, sobre todo los 80 salmos que él escribe, exactamente 78 que escribió él. Y son sensaciones de sufrimiento, de alegría, de proclamación, revelaciones proféticas mientras está inspirado, todo eso. Y me identifica con su humanidad. Él era un hombre apasionado por Dios desde su humanidad. Uh-huh. Y entonces, ¿pero qué ves en todo el legado de David? Un hombre que vivía en la presencia de Dios. Salmo 84, otro salmo, Salmo 63. Bueno, y muchos de ellos, ya los salmos, todos los 90 prácticamente, en adelante, de los 90 casi hasta el final. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. La practicaba, tenía conciencia de la presencia de Dios. Y eso es vital en este tiempo. Y eso es lo que yo he determinado, sobre todo a partir de los 60 años. Y luego la otra cosa es prepararme y preparar a mi generación para el retorno de Cristo y las crisis que se están produciendo y las que nos van a sobrevenir, que van a ser de gran calado. Hay que preparar a la Iglesia. Que no os sorprendáis del fuego de prueba, que no nos sorprendan ciertas cosas, ¿verdad? Sí. De estos tiempos que vivimos. ¿Y en qué momento dais el salto de la Iglesia Metropolitana de Barcelona con sus hijas a un ministerio ya a nivel España, con lo que sería la Federación de Iglesias Betania? ¿Cómo nace esa carga por la nación y multiplicado de esa forma? Yo soy un hombre que amo a mi país. Amo a mi país. Sueño con la salvación de España, con un despertar. Uh-huh. Yo creo que va a haber un despertar al estilo Nínive, por pura gracia, no porque lo merezcamos ni lo estemos buscando adecuadamente. Pero en un momento dado Dios despertará las conciencias de muchos. No va a ser un avivamiento y me anticipo un poco a eso, al uso de los históricos que conocemos, uh-huh. Pero en España nunca habremos visto una cosa como la que vamos a ver durante esta década. Se va a producir esto, ¿no? Y anhelo, sueño, lloro y pienso mucho en este despertar de la gracia de Dios sobre España, ¿no? Entonces, mientras tanto, nosotros hemos estado... Aquí hay que picar la piedra, ya lo sabes tú. Tenéis obras en diferentes ciudades y en cada sitio donde vais, aún con los medios que pueden ser precursores, nos abren un poquito el camino, pero hay que ser picapedreros. Somos picapedreros porque no es fácil llegar a los corazones de nuestros conciudadanos. Nosotros tenemos una cantidad de membresía latinoamericana que es una bendición, Claro que sí. Grandísima, para España. Todo viene con sus virtudes y defectos, igual que nosotros, esto es muy humano, pero el aporte que ha hecho el contingente latinoamericano ministerialmente a la Iglesia es incalculable, española. La ha empoderado, le ha dotado de muchos recursos y dones, habilidades y ministerios, pero conversiones autóctonas tenemos relativamente pocas, en todo el país, a cuentagotas. Sí, hay en Murcia, en catalanes y tal y cual. Yo lo celebro. Hago una fiesta cada vez que un catalán se convierte. O un español, que no sea catalán. Pero hay más fiesta en la tierra que en el cielo, por un pecador que se arrepiente aquí. Pero son pocos. Y nosotros proclamábamos desde nuestra iglesia este año Isaías 54, la que no dio a luz, la estéril, no proclama con voces de júbilo. Señor, y eso estamos haciendo, ha sido nuestra palabra rema para este año. Y sí, pero ¿cómo? Si no, pues como hacía Abraham,
que estuvo muchos años, digo, Señor, pero no nos detengas tantos años esperando. No, los tiempos se acortan ahora, todo se acelera. Porque para el Señor un día es como 1000 años como un día. Esa relatividad del tiempo ahora se hace porque estamos acercándonos al punto omega. Antes te había dicho una cosa de Mateo 24 y hay una confirmación que nos está revelando que estamos muy cerca del final. Ah, sí. Mateo 24, 14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Proclamado, querigma. Y estamos haciendo conversiones o no conversiones, proclamación. Y cuando se haya predicado en una generación definitivamente el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y aún en los que no creen en el sistema dispensacionalista de la escatología bíblica, hay acepciones, ¿no?, como pretribulacionistas, posttribulacionistas o lo que sea, pero más allá de eso hay un consenso, ¿no?, en eso, en una parte del mundo cristiano. Pero aún los que tienen la teología del pacto o otra teología, todos convergemos en que ese versículo es iluminativo para el camino del retorno de Cristo, para el fin de los tiempos. Y hoy tenemos nuestras agencias misioneras. Solamente hay una agencia como La Fe Viene por el Oír, que ha dramatizado la Biblia y el Nuevo Testamento a 1600 idiomas. Las sociedades bíblicas de todos los países, agencias misioneras de todos los colores, que entre indígenas, o sea, el movimiento misionero que tenemos ahora en este momento en el mundo es formidable, es impresionante. Las nuevas tecnologías y la globalización están haciendo que nos acerquemos mucho a esta realidad. Hay quien quizás, no sé, le busca las 5 patas al gato o le da otra interpretación al este evangelio del reino, ¿no? Del reino, sí. Y dice, no, pero es que a veces es un evangelio aguado, es muy religioso y por eso todavía dista mucho de que se esté cumpliendo este versículo. Pero al fin y al cabo el evangelio no es tan complicado, ¿no? Es decir, la buena noticia de Cristo Jesús de una manera o de otra se está predicando. Claro, vamos a llegar a los confines de la tierra en poco tiempo, a los rincones, a los lugares más recónditos. Estamos llegando y estamos por llegar. O sea, quiere decir, ya se puede cuantificar a día de hoy casi, de tal manera que esto nos indica a todos, sea cual sea la postura teológica que sustente, que estamos cerca del fin. Porque eso fue muy clave. Jesús dijo esto cuando el Evangelio, en una generación y en esta generación, hombre, hay 1.000 millones de cristianos evangélicos en el mundo, aproximadamente, por diferentes estimaciones, entre 800, 1.000, algunos dicen hasta 1.200 millones de evangélicos en el mundo entero. Y cuidado, en el mundo cristiano es donde se produce la parábola de las 10 vírgenes. La mitad de la iglesia supuestamente bíblica es la que va a quedar descalificada. Se queda sin aceite. Algunos dicen, es que a lo mejor nunca lo tuvieron. No sé. Se queda sin aceite. La iglesia que supuestamente se ha adherido a los postulados bíblicos correctos. Y la otra mitad sí está expectante. Mayor o menor medida, pero está expectante ante la venida de Cristo. ¿Dónde se produce el aceite de las lámparas? Que es el combustible para mantener las lámparas encendidas. En la intimidad. Ahí hay unas prensas yo veo olivas machacadas muchas noches y cómo ese aceite se filtran por unos canaletas y van llenando nuestras vasijas. El aceite de las olivas machacadas es el aceite de las lágrimas, del corazón abierto, de la adoración suprema, de una intimidad respetuosa, estridente a veces y silenciosa otras veces, de las súplicas, de los ruegos a Dios. Y eso es el aceite. Y la iglesia, decíamos, la cultura de intimidad, todo está ligado. Si no hay eso, nos quedamos sin aceite. Si nos quedamos sin aceite, no entramos. Me gusta hablar contigo, Julio, porque una vez pintaron a Billy Graham, lo caricaturizaron con una Biblia en una mano y un periódico en la otra, ¿no? Y a veces al hablar contigo estamos tocando temas de rabiosa actualidad, de salud en tus programas del Tren de la Vida, de lo que está pasando en el mundo a nivel geopolítico, a nivel más local, y sin embargo podemos estar
tan conectados con esta sociedad y con nuestros contemporáneos, y al mismo tiempo tan conectados con la presencia de Dios. Este llamado a la intimidad parece que es para algunos monástico, de encierro, de hacernos ermitaños, y todo lo contrario, ¿no? De adentro con más fuerza salimos hacia afuera. Claro, yo estoy expuesto al mundo exterior. Realizo funciones periodísticas, eclesiales, sociales, familiares. O sea que estoy expuesto. Además, quiero exponerme hasta el último aliento. Pero es que no puedo vivir sin eso. Si no, además, yo creo que sería como una especie de fraude intelectual para mi cristianismo. Claro. Un fraude espiritual, un autoengaño de mí mismo. Porque ahí está la realidad de todo. Ahí está el disfrute. Ahí está el secreto de la felicidad. ¿Tú sabes la felicidad que respiramos en mi casa, mi esposa y yo? Le damos tanta gracia. Todos estos años, 50 años, que Estela, con sus altos y sus bajos, y sus luchas y batallas de todos tipos, y heridas, y errores, que hemos cometido errores, unos cuantos, pero hemos tratado de reparar y de ponernos al día siempre. Pero qué felices somos. Antes nos has comentado cómo espiritualmente soportas toda esta carga y no has perdido el entusiasmo, que tiene mucho que ver con la comunión, con el Señor, esa amistad que tenéis en MeToo. Pero, y la otra pregunta, es decir, ¿cómo descubrís el llamado? ¿Cómo volcáis vuestro corazón al Evangelio, a servir a Dios y no a otras cosas, con el potencial o las capacidades que tenéis en vuestro caso? Y seguro que hay gente que nos está escuchando que quiere descubrir el propósito de Dios, que le gustaría saber cómo disteis el paso. Yo, ya sirviendo al Señor hace como pastor 40 años, pero a finales de los 90, del 95 al 2000, yo trabajé en Onda Cero, mi último trabajo. Trabajé en otras corporaciones anteriormente, pero ya como estaba haciendo escarceos periodísticos y preparándome también, y luego vine a parar a Onda Cero, de un departamento pasé a otro, a producción. Me incorporaron a plantilla, al principio era eventual, plantilla. Era el momento más brillante, apasionante. Tenía algunos mentores periodísticos también, interesantes. Y en ese momento donde era bivocacional, trabajaba y se acababa rendido y me dedicaba a la iglesia. Empezábamos las primeras iglesias en el área de Cataluña, ¿no? Betania, nuestra iglesia local, y algunas otras iglesias que se estaban iniciando en la década de los 90 hasta el 2000. Pero llegó un momento donde yo fui a mi director general y le dije, un hombre que me tenía mucho cariño, Manuel Fernando, le dije, un hombre muy socialista, él era, pero bueno, le extrañaba a todo el mundo cristiano y la filosofía de esto, y cuando le dije que íbamos a abrir una emisora, y dice, ¿cómo lo hacéis? Y si no tenéis licencia, y digo, por el artículo 33, y dice, dice, no sé, tengo que admirarte hasta cierto punto, dice, porque por lo que hemos venido, yo había hablado muchas veces con él de la fe y de Cristo y tal, él manifestándose como agnóstico y tal, pero le entregamos todo al Señor ahí. Le dijimos, claro, yo ganaba un dineral en ese tiempo, en pesetas, iba a ganar mucho más. Me ofrecieron una jefatura dentro de Onda Cero de Cataluña. Cuando me fui, al cabo de unos meses, me llamaron. Y dije, de verdad que lo agradezco mucho, pero es que no, esto va en serio, no puedo, no voy a traicionar mi vocación y tal. Y dijeron, vale, pero me intentaron retomar. ¿Por qué? Porque, bueno, la aspiración de mucha gente profesional y todo, ¿no? Pero no, esto es una apuesta por Cristo y vale la pena darle todo, nuestros mejores años, nuestras mayores energías, nuestra creatividad. Y así lo decidimos mi esposa y yo, solidariamente y con mucho gozo. Y el Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado en muchos sentidos. No tenemos que hablar de la teología de la prosperidad, hablamos de un Dios de la prosperidad. De la prosperidad en todos los ámbitos. Integral. Y Él es así. Y lo celebramos. Pero he aprendido a tener mucho y a tener poco. Con todo, dice Pablo, he aprendido. La palabra en Filipenses 4:13, ¿no? Con todo he aprendido a vivir con mucho y con poco. Hemos aprendido a vivir con mucho y con poco. Pero el Señor nos da mucho, no poco.
es muy generoso, es así, papá es así. Y esto es él. Y yo no le doy para que me dé. Este trueque psicológico hay que quitárselo de encima. Claro. Yo le doy porque es que cuando hablamos de los diezmos, es un principio de mínimos en la Biblia y además muy ingenioso. Nos quedamos con el 90% de nuestra productividad e invertimos de lo nuestro. Dicen, bueno, pero esto de pues hacer donativos o ofrendas voluntarias, oiga, y cuando hay esta discusión en algunos ámbitos, no, es del Antiguo Testamento y es del Nuevo Testamento. Es un principio de mínimos. Si tendríamos, en la gracia tendríamos que dar más. La gracia tiene un signo, más. La gracia tiene un signo, más. Claro que sí. Pero hablemos del diezmo. El diezmo es una inversión para la gloria de Dios. Y le damos a Dios muy gustosamente nuestros diezmos de toda nuestra productividad económica y además, pero sin trampas, ¿no? Y no esperando que, pues, si le damos, Él va a dar, nos va a multiplicar. Pero dice la palabra que el que siembra abundantemente va a recoger. Esto es un principio dinámico de la creación y también del cielo para su obra. Y es que funciona. Esto es un reloj suizo, te lo digo, del cielo. Sí. No falla, es así, Carlos. Así que merece la pena haber sembrado vuestra vida y estar sembrando vuestra vida. Totalmente, lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Qué bonito. Sí. Para los que nos quedamos con ganas de más, de recibir más de esta palabra y de este ánimo que nacen del corazón del pastor Julio Pérez, pues van a tener un encuentro en Torre Pacheco, las iglesias de Betania, pero que está abierto, Julio, a todos los demás, ¿no? Sí, claro. A todos los que quieran visitar el 1 de noviembre, este lunes 1 de noviembre, 6 de la tarde, en Torre Pacheco, camino de carretera del Jimenao sin número, y ahí podemos también fortalecer nuestra fe a través de este llamado que en definitiva el Señor ha puesto en tu corazón. Sí, vamos a hablar de transformaciones. Y vamos a hablar de eso a propósito de nuestra propia experiencia. Espere. Cuando te metes en la cámara de las transformaciones, hay una palabra clave y es 2 Corintios 3:18. Nosotros todos mirando, es algo, incluso habla de corporativo, ¿no? Pablo, a la iglesia de Corinto, nosotros todos mirando a cara descubierta. No lo había pensado así. Sí. Hemos de pensar en la iglesia en clave corporativa más. Está bien que vivamos nuestra vida de forma unipersonal, de vivencia, esto es intransferible, pero hemos de aprender, todo lo que proyecta el Nuevo Testamento es hacia la comunidad. Pensar en clave corporativa, y más ahora que nunca. Entonces, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos contemplando. Y dices, ¿y qué ves, Julio? Si no ves nada, sí que veo, no sé, pero veo. La gloria del Señor, somos transformados. Hay una catarsis en nuestra alma, hay flashes de la presencia de Dios que nos transforman, transforman nuestra manera de pensar, nos dejan inputs que se nos graban en el espíritu, ¿no? Y que afectan. Y ahí está el alfarero modelándonos en las manos del alfarero, haciéndonos a la imagen de Cristo. Así es. Es el modelo perfecto. Una última pregunta, y ya se nos ha ido el tiempo, pero no sé si estás de acuerdo conmigo de que hay un hambre espiritual en España, en el español. ¿Qué crees que podemos hacer nosotros, que ya conocemos el agua viva, que ya conocemos a Jesús, para hacer más accesible el Evangelio? De alguna manera quitarle ese tinte religioso y hacer más accesible el Evangelio a nuestros compatriotas. Yo tengo en mi concepción personal, me autodefino como conservador, renovador e innovador. Tengo los tres ingredientes. Y creo, he sido formado, educado bíblica y teológicamente por unos maestros. Uno de ellos fue mi doctor Luis Carballosa, un gran amigo, y otros tantos, ¿no? Y me precio de haber recibido muy buena enseñanza bíblica. Y creo en el mensaje del Evangelio en su pura esencia, el mensaje de volverse a Dios, de arrepentimiento. Pero no el arrepentimiento a garrotazos. Este estilo del garrotazo, tanto para la vida de santidad, vivirlo como a garrotazos,
Esto no es así. Esto es una confusión. Yo pienso que hay que persuadir. Jesús, dice, claro, Jesús habló del arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, cambio de mentalidad, metanoia, y creed en el Evangelio. Pero Jesús, su mensaje general era: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Punto. Y algo más relacionado con lo mismo. Otro mensaje: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. En el último y gran día de la fiesta. De su interior. No, nada más. La persuasión evangelística es: venid a mí. O sea, no confundamos en que hemos de meter ahí y tal. No hagamos de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento. En el devenir del contacto con la gente se va a dar cuenta se va a quebrar su corazón, se va a dar cuenta que está en falta con Dios, y se arrepentirá, y se lo vamos a decir de la mejor manera posible, pero en los llamados, por ejemplo, si alguno viene en pos de mí, dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro mensaje amable. El que beba el agua de este pozo física volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré... Yo soy el pan el pan de vida. O sea, Jesús, los reclamos de Jesús, la persuasión de Jesús, o sea, el Evangelio es un llamamiento persuasivo, no agresivo. Pero Jesús con los fariseos, la hipocresía religiosa, pero con la gente... Dice, bueno, Juan el Bautista, pero yo no soy Juan el Bautista, yo soy jesuita, en el sentido. Más. Entonces quiere decir, Jesús es persuasivo. Tiene que decir las cosas como son, claro que sí. El Espíritu Santo nos toca las teclas más íntimas para darnos cuenta cuando estamos en falta con Dios, ¿no? Y darnos cuenta de errores y cosas que tenemos que corregir en el rumbo de la vida. Pero nuestro mensaje tiene que ser persuasivo y amable. Y los acercamientos a la gente y las aproximaciones a la gente, sea desde lo personal o desde la comunicación, tienen que ser amables. Amables, no cursis necesariamente, amables. Y amables y además interpretar, o sea, estamos tratando de contestar algunas preguntas que la gente nos está haciendo. Nos imaginamos nosotros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Cristo es la solución y la gente dice, ¿de qué es la solución? No saben. Están muertos. Tenemos que llevarles, hay que hacer una previa antes de eso. O sea, Cristo es la respuesta, ¿de qué? Para mucha gente. Tenemos que explicarnos, pero de buena manera. Y ser nuestras aproximaciones amables, intencionales, ¿eh? Tengo un amigo que se convirtió en el tren de la vida, el famoso pintor Sergi Barnils, que aparece en varios programas, incluso lo entrevisto con frecuencia. Es un pintor vanguardista, muy prestigioso internacionalmente y catalán, salen exposiciones de él en la prensa, monográficos y tal. Es un hombre apasionado por Cristo. Se convirtió este hombre, está en una iglesia bautista, pero tiene la semilla pentecostal, ¿eh? Lo preparamos ahí. Él es un gran hombre, Sergi Barnil. Yo lo he visto a este hombre en las exposiciones de la creen de la élite, dar testimonio del Señor con una gracia, intencionalmente, contextualizadamente, pero intencionalmente, y una gracia, y quedarse la gente boquiabierta. De hecho, ha llegado a la vida de varias personas de una forma que han respondido. Y yo digo, ole, esto es así. Pero si entramos como un elefante en una cacharrería, me refiero en cualquier parte, sobre todo en los medios de comunicación, pues estamos equivocándonos. No nos van a hacer caso. El mundo está en otro discurso y tenemos que conectar con las corrientes sociales para explicarnos desde la fe cuál es la propuesta de Cristo. El tema de la vida eterna, ¿es la reencarnación, el nuevo nacimiento? No, expliquémoslo, como hace José de Segovia esta semana en el tren de la vida, ¿no? Hay tantas cosas y eso va a dar muy buenos resultados. Al menos a nosotros nos da buenos resultados. Muchas gracias, Julio, de verdad. Cuando vengas a Murcia, saca un tiempo para nosotros. Gracias. Hoy es un placer estar con vosotros y contigo, Juan Carlos. Igualmente. El Señor nos ha permitido tener una bonita amistad. Que tengas un fin de semana maravilloso. Gracias. Y de verdad que también en la Iglesia Metropolitana de Barcelona, un abrazo grandísimo para tu esposa, toda la familia. Y nos da una emoción santa el saber todo lo que el Señor está haciendo. Qué bueno. Saber que Onda Paz
está consolidándose, y también todo el ministerio Betania, que el Señor te use en una forma creciente. Y nada más, se nos ha ido el tiempo, así que un abrazo, y seguro que en el resto de la programación de Radio y Televisión Vida, esa persuasión, esa buena noticia de Cristo Jesús puede dar respuestas a tu corazón. Un abrazo y hasta la próxima.